La provincia de Chaco, por un lado están pasando momentos difíciles por las inundaciones, pero también se acercan las elecciones en esa provincia y ya hay acuerdo en algunos sectores en el peronismo. Estamos en línea con Jorge Capitanich, el ex gobernador de la provincia de Chaco. Capitanich, Martín Canay aquí en Primera Vuelta en Radio del Plata lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gran gusto saludarlo. Bueno, primero le pregunto sobre la situación y el panorama a raíz de las inundaciones, de la crecida del Pilcomayo y del Bermejo. ¿Qué información tiene? Bueno, el Bermejo es un afluente del río Paraguay y obviamente afecta a toda la gran cuenca del río Paraná, que como usted sabe es el quinto río más caudaloso del mundo. En consecuencia, el Bermejo provee de muchos sedimentos y viene bajando eso. Está en Salta, pero siempre tiene un delay, una demora de aproximadamente entre 5, 7 a 10 días para que eso efectivamente se vuelque en la provincia del Chaco. Dentro de la provincia del Chaco está el río Teuco y Bermejo y también el Bermejito, que es el río, como se denomina, el río Grande y el río Chico. Es decir, hay un proceso en donde efectivamente genera desbordes en las zonas, parajes costeros y obviamente poblaciones costeras, que naturalmente empieza de Fortín Belgrano en adelante, digamos, hasta el Sausalito, bueno, toda la zona. Así que yo lo que creo que es muy importante tomar la debida nota y las precauciones, pero el gobierno de Milei y el de Herrero en la provincia es absolutamente insensible a ello. Tal es así que una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, que obligó efectivamente antes de que yo asumiese como gobernador en el 2007, y que nosotros lo pudimos implementar coordinadamente con el Estado Nacional, un sistema de asistencia a las comunidades originarias en materia de provisión de asistencia alimentaria, de inclusión social y también de provisión de agua. Eso se logró, inclusive con un plan muy importante de viviendas urbanas, rurales, infraestructura, agua potable, etcétera. El gobernador Herrero apeló esta medida cautelar dictada por un juez de la provincia del Chaco para la continuidad de la misma. Y hay 5 meses de demora en asistencia en la región. Así que lo que nosotros vemos claramente es que la situación de las comunidades originarias y criollas en la zona están desprovistas de todo tipo de asistencia. Eso es producto de la insensibilidad del gobierno de Herrero en el Chaco y de Milei en la República Argentina. Y la verdad que no hay políticas públicas que tengan que ver con una modalidad de cooperación, asistencia o atención ante la emergencia. Eso lo hemos visto en Bahía Blanca, o sea, lo hemos visto en cada uno de los eventos que se producen en la República Argentina. O sea, se minimizan, se invisibilizan, a excepción de que efectivamente cuando no se los puede ocultar. Y la verdad que eso es una cuestión que merece una profunda y sana atención. Pero en este programa de ajuste, que como usted sabe, cerca de 3,8% del PIB neto, pero puede ser entre 5 a 6 como se tome, digamos, entre lo que es este aumento de gastos, aumento de ingresos y disminución de gastos. La verdad es que lo que han hecho es un ajuste salvaje, y ese mecanismo de reducción o recortes salvajes implica un deterioro de la infraestructura pública, no hay inversión pública, no hay obra pública, no hay efecto multiplicador de la obra pública, no hay claramente mecanismos de transferencias no discrecionales que significan financiamiento al sistema provisional no transferido. Es decir, realmente lo que están haciendo, el ajuste de Milei fue jubilados, pensionados, provincias y obras, o sea que en realidad afectó al territorio. Y eso significa cuadros de recesión económica espantosos, o sea, quiebres de comercios, un problema de aumentos tarifarios, pero terrible. Yo te puedo asegurar que la tarifa... Y las transferencias las van tirando según las negociaciones en la Cámara de Diputados o en senadores, según los votos que necesitan. Y totalmente el acto de mayor envilecimiento y corrupción en la negociación política de la Argentina. O sea, Herrero recibió 120.000 millones de pesos de anticipo financiero, producto de pagos a acreedores externos que ellos mismos hicieron contraer en el año 2016 con Macri, dentro de la enorme operación de financiamiento con Carry Trade que hicieron. Entonces, la verdad que es vergonzoso. O sea, cuando uno se pone a ver los casi 150.000, o sea, hoy tenés en la Argentina 2 títulos con liquidación extranjera o nacional por 93.000 millones de dólares, tenés casi 45.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, tenés realmente el arreglo con los fondos buitres de Macri, y todo eso es la consecuencia de lo que estamos pagando ahora. O sea, tenés un flujo de vencimiento de capital y servicios de intereses de la deuda, estás rifando la reserva del Banco Central, estás generando un problema de desestabilización potencial macroeconómica que verdaderamente se va a traducir en una licuación en una devaluación con una licuación de
de salarios, de ingresos, otra vez sopa. O sea, la Argentina está en el círculo vicioso de otra vez sopa. O sea, lo que se hizo con Martínez de Hoz, de apreciación cambiaria, del crawling pay, la bicicleta financiera, tablita cambiaria, bueno, es lo mismo, otra vez sopa. Ahora, las consecuencias son terribles porque son 13.000 pymes que quiebran, 252.000 nuevos desempleados, pero el ajuste brutal está en la informalidad laboral, porque no solamente cayó en materia de ingresos de cerca entre 28, 25 o 40% en algunos sectores, sino también la gente no puede conseguir trabajo mínimo y ni siquiera precario. Capitanich, le cambio de tema, voy a las elecciones de mayo de la provincia de Chaco, una de las primeras elecciones ya provinciales antes de las generales nacionales de octubre. ¿En el peronismo ya hay un acuerdo general de todos los sectores en la provincia de Chaco? Sí, quedó una expresión minúscula, que son más oficialistas que opositores. Ajá. Entonces, bueno, ahí hay que ver si efectivamente van siguiendo ese derrotero, porque no tienen ninguna posibilidad electorales. Lo único que han hecho es ser funcionales a la estrategia de Cero, que al verse compelidos por la unidad nuestra, lo que quiere es dividir. Sabe que los votos no le alcanzan. Pero bueno, eso es un tema clave. ¿Quiénes se juntaron? De todas las expresiones internas, de todos los espacios pertenecen más o menos al conjunto del peronismo, estamos integrados. O sea, ya creo que no queda muy poco. Lo que quedan realmente lo hacen por una estrategia muy ligada al gobernador de la provincia, de Cero. O sea, que te diría que no pertenecen a nuestro espacio. Entonces, salvo que efectivamente tomen una decisión, que es declinar en sus respectivas candidaturas y sumarse efectivamente a una fuerza opositora. Porque acá el tema siempre he transmitido yo, lo siguiente: acá no está dividida la oposición, lo que están divididos son los oficialismos. Entonces, lo que tratan es generar una fragmentación con el objeto de que la oposición vaya pierda fuerza. Pero nosotros estamos muy bien articulados, y aparte te quiero transmitir lo siguiente: nosotros nos opusimos al adelantamiento de las elecciones del 11 de mayo. Una provincia que está sufriendo múltiples problemas, campo quebrado, la gente que no puede pagar la luz y el agua, el transporte público de pasajeros, tarifazos, recesión, cierre de comercio. ¿Cómo vamos a gastar plata en otra elección? Tenemos que unificar con las nacionales. Muy bien, en ese contexto, él mismo adelantó para el 11 de mayo, porque no puede pagar aguinaldo el mes de junio. Entonces, en realidad lo hace por una cuestión política. Entonces, lo que quiero transmitirte es, independientemente de que no hayamos compartido el adelantamiento, ya nos pusimos de acuerdo, estamos trabajando, vamos a competir. Y también te quiero decir lo siguiente: nosotros tenemos una expectativa muy competitiva para las elecciones de octubre, aunque yo pongo en duda que se hagan el 23 de octubre, por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque yo creo que el gobierno va a intentar adelantar las elecciones, por una razón muy sencilla. Nadie le cree un acuerdo con el fondo sin devaluación. Y si la devaluación es el punto más importante de su estrategia política, si su estabilidad inflacionaria y su no devaluación, me refiero al tipo de cambio fijo, con crawling peg, con un sistema de blend y liquidación en el mercado único libre de cambios, y esa estrategia no se puede aguantar porque hay un drenaje alevoso de reservas. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Vos qué crees que va a poder rifar $1.200 millones por semana? Es imposible. Entonces, ¿qué acuerdo puede haber con el fondo razonable? O hacen este esquema de banda, que es lo mismo que devaluación por etapas, o van a una devaluación fuerte y en consecuencia otra vez se dispara la inflación y es el círculo vicioso. Entonces, a ver, todos están sabiendo, desde el mercado financiero hasta cualquier agente económico, que el gobierno no puede mantener hoy ese tipo de cambio, que va a devaluar. Entonces, si devalúa, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, lo que va a pasar es se torna inflación y hasta vuelve el círculo vicioso. Entonces, ¿puede aguantar el gobierno hasta las elecciones del 16 de octubre? Bueno, obviamente, si quiere adelantar va a ser una señal más de que va a devaluar. Entonces, todos dicen, después de la devaluación, seguro que devalúan. Entonces, la verdad es que Ahora usted sabe más del tema. ¿Ya tiene tiempo para adelantarlo, teniendo en cuenta que la Cámara Electoral ya dio los cronogramas de fechas? Sí, por ley. Tiene que conseguir 129 votos en diputados y 129 votos en senadores. Logra, efectivamente lo puede hacer. Hasta ahora ha logrado cosas que yo sinceramente impensado. No creía posible. Pero bueno, a ver, lo que sí claramente es 26 de octubre le queda muy lejos al gobierno.
Capitanich, una última consulta. ¿Este acuerdo para las elecciones provinciales se sostiene para las nacionales o es solo para las provinciales? No, la idea precisamente es haber cerrado un esquema para las nacionales también, así que ya vamos con un sistema en donde efectivamente vamos a ir ya después de trabajar los nombres y listo, pero el acuerdo político se va a hacer sólido y vamos a ser muy competitivos. Nosotros, nuestro espacio, tenemos un tema, son 24 senadores que se renuevan. El peronismo tiene, o sea, nuestro espacio en realidad renueva 16 y como recordarás tenemos 34, de manera tal de que en la peor hipótesis deberíamos estar con una proyección de 9 senadores de 16 y en la mejor 11. Entonces, la verdad es que el peronismo puede tener una reducción del número de senadores, o sea, yo digo espacio, ¿no es cierto? Porque es mucho más amplio que el peronismo, los acuerdos, puede ser efectivamente de 34, en la mejor hipótesis a 26, 27 o eventualmente a 25. Entonces, ahí está un rango que depende efectivamente de cada provincia. Y acá los senadores se ganan por un voto, por lo tanto van a ser elecciones reñidas y esas elecciones dependen mucho de la capacidad de organización de cada jurisdicción. Capitanich, muchísimas gracias por esta charla con Primera Vuelta. Al contrario, una dos. Jorge Capitanich, ex gobernador de la provincia de Chaco, pasó por Radio.